Hola, mi nombre es Jorge Álvarez, yo soy profesor del Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco y voy a iniciar haciendo una declaración de no conflicto de interés y aclarando que todas las expresiones, reflexiones y recomendaciones son a título personal y no necesariamente de la Comisión Nacional de Bioética, que muy amablemente me ha invitado para poder compartir estas reflexiones, ni necesariamente de la universidad donde trabajo. La charla está dividida en una primera parte que es una introducción muy breve para saber qué voy a tener como antecedentes para la división que voy a hacer de lo que anuncia la charla, estos desafíos éticos que nos ha presentado la pandemia de COVID-19 para la salud. El durante, que está en el título, es una cosa importante. Hemos aprendido durante esta pandemia, el durante tiene un antes y tiene un después, entonces algunas consideraciones en ese sentido saldrán en la charla. En primer lugar, a modo de introducción, voy a compartir dos ideas que espero que puedan servir para la reflexión. La primera de las ideas tiene que ver con cómo concibo yo la bioética, y a partir de esta concepción de la bioética es cómo organicé la charla y cómo me he organizado yo en mi vida intelectual académica para poder trabajar estos temas. Primeramente tomo una división que hace Adela Cortina respecto de la ética, en donde divide un nivel de mínimos que tiene que ver con la justicia, esto es exigible y exigente para toda la ciudadanía, y un nivel de máximos que tiene que ver con la felicidad. Cada persona tiene un proyecto de vida plena, de vida feliz, y en principio, en justicia, se nos tendría que respetar a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, estos proyectos de vida feliz. Entonces hay dos niveles que podríamos distinguir. Y eso podrá tener sus críticas si ustedes quieren, pero pasaríamos entonces al nivel de la ética general a la bioética. ¿Cómo entiendo yo la bioética? Pues como una serie de círculos concéntricos que tienen que ver con diferentes temas. En un nivel pequeño, el nivel micro, lo que yo denomino microbioética, es lo que en general la literatura suele admitir como la bioética clínica. Todos los problemas que tienen que ver en relación con la disposición del propio cuerpo tendrían que ver, sea por práctica clínica o sea por investigación, una distinción que voy a tomar más adelante, estarían englobados en la reflexión y en las pautas para la acción en relación con la microbioética. En un círculo un poco más amplio estaría un nivel meso, un nivel intermedio, el nivel mesobioético que denomino yo, tendría que ver con las instituciones y las políticas públicas. Es un nivel incómodo porque tiene que ver con algunas cuestiones que no siempre se suelen tratar en bioética o que se tratan como de lado o de lejos, y vamos a ver que son decisivas para la toma de políticas en materia de una pandemia como la que estamos viviendo. Y el nivel más amplio yo lo denomino como macrobioética. Tendría que ver con cuestiones asociadas a la globalidad y a la globalización. No necesariamente es sinónimo de ecoética. Yo entendería que dentro de la macrobioética estaría la ecoética. El medio ambiente es una cosa muy importante que tenemos que reflexionar, que tenemos que seguir diciendo muchas cosas, algo va a salir también en la charla, pero no es sinónimo solo de medio ambiente, porque hay cuestiones muy importantes, por ejemplo, de justicia global, que tienen que ver con este nivel macro. Cuando la gente está trabajando en un comité de ética de investigación y trabaja con la declaración de Helsinki, pues yo siempre digo que Helsinki no está aquí a un ladito de Oaxaca, y cuando hablamos del código de Nuremberg, pues Nuremberg no está del otro lado de Tabasco. Son ejemplos de que ya estamos en un proceso de globalidad respecto de declaraciones, en este caso en materia de ética de investigación, pero hay muchas otras cuestiones que se han globalizado. Entonces la primera consideración que haría yo es esta división, porque con base en esta división es como voy a plantear los desafíos y las problemáticas. La segunda es una consideración teórica que tiene que ver con cómo entender la pandemia de COVID-19 en relación con la globalidad. Esta imagen es una portada de un libro de Meryl Singer que habla de las sindemias. Es un término que introduce desde la década de los 80, que lamentablemente no es tan suficientemente conocido como debería. Sindemia tiene una etimología que tiene dos partes: sinergos y demos. Sinergos, dice aquí la definición, viene del griego, son dos o más agentes trabajando juntos para crear un efecto mayor que la suma de cada uno trabajando solo. Eso es una sinergia, que probablemente en el ámbito farmacológico a alguien le pueda sonar este término. Hay sinergias farmacológicas. Si yo doy dos fármacos, no necesariamente es que uno se suma al otro, probablemente juntos dan un resultado mucho mayor que solo la suma de cada uno de ellos. Pero él le pone
un sufijo que se ha utilizado ya desde hace tiempo en epidemiología, que es demos. Y demos significa pueblo o personas, y lo tenemos ya en palabras como endemia, pandemia o epidemia. En este caso, ¿qué sería entonces una sindemia? Pues una asociación de diferentes pandemias en las cuales una pandemia condiciona que se potencie otra pandemia. En este sentido, en el año 2017, una comisión Lancet analizó muy bien la relación entre el cambio climático, la obesidad y la desnutrición como un planteamiento para una sindemia global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que tenemos como problemática de base sería el cambio climático, y estas condiciones potencian la desnutrición por un lado y potencian la obesidad por otro lado, con diferentes mecanismos. El trabajo está bastante extenso, está muy bien documentado, y lo que plantean es una serie de asociaciones a diferentes niveles. No necesariamente trabajan con los niveles que yo trabajo en bioética, pero tratan de explicar cómo se dan las relaciones para que se potencie más esta relación de pandemias. Después de esto, en el año 2019, la misma comisión Lancet presentó un informe en donde ya está enfocado hacia los gobiernos y tiene que ver con las políticas públicas. Este informe lo que plantea es una serie de recomendaciones para poder tener una guía. Estamos en el nivel macro, lo ubicaría yo, a través de recomendaciones globales, una guía en la cual se pueden dar recomendaciones que no tengan necesariamente que incidir en una sola de las problemáticas, en una sola de las pandemias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si alguien a nivel gubernamental toma una decisión para tener una serie de acciones, estas acciones, dice el informe de política pública de la Comisión Lancet, que tendrían que tener un doble o un triple efecto. Es decir, si establecemos una campaña para poder modificar los sistemas agroalimentarios, pues esto llevaría, por un lado, a nivel de cambio climático, a modificar la sustentabilidad de los cultivos por un lado, de la alimentación por otro lado, y una mejor alimentación llevaría a modificar la condición de obesidad y a modificar la condición de nutrición. A eso se refieren estas acciones de doble y triple acción, o más, dependiendo de la pandemia que estemos hablando, y esto lo voy a retomar también un poquito más adelante. Aquí podemos ver la propuesta que tengo yo particularmente con la forma como deberíamos de abordar la pandemia del COVID-19. Desde mi perspectiva nos encontramos ante una nueva sindemia global. Y lo que está presentándose aquí es la asociación que yo creo que tenemos en este momento a nivel de varias pandemias, que cada una de ellas se suma y potencia a otra pandemia. En un primer lugar, las infectocontagiosas, donde desde luego el foco, la mira, lo tenemos en este momento con COVID-19, pero desde luego las enfermedades tropicales desatendidas son un problema que está creciendo en algunos sitios en nuestro país, en México en particular, en este momento que va a iniciar, o estamos iniciando periodos de lluvias, y en ese sentido dengue, y vendrá Zika, chikungunya y un montón de problemas que no hemos tenido resueltos y que sabemos que van a aparecer, y que no es igual tener a un paciente con dengue que tener un paciente con dengue y COVID. Entonces, esta es una forma en donde se potencia una pandemia con la otra pandemia. También tenemos, esto está muy conocido a través de los datos que tenemos no solamente en nuestro país, sino a nivel global, la relación con las pandemias de crónicas de particular relevancia en nuestro país. Síndrome metabólico relacionado con obesidad, hipertensión, diabetes y otras crónicas derivadas de estas enfermedades, como pueden ser enfermedades hepáticas o renales o cardiovasculares. Entonces, la presencia del COVID-19 está evidenciando la problemática que tenemos con esta serie de pandemias de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles, y en ese sentido también potenciando que la presencia previa de las crónicas haga que más gente tenga la posibilidad de enfermar. Si se enferma, que se complique; si se complica, que muera. Y que la gente que tenga esta posibilidad de tener la infección, pues encuentre, a lo mejor no lo sabía, que tiene alguna de estas condiciones. A lo mejor no ha tenido ningún síntoma, pero ya tiene hipertensión o ya tiene diabetes, y en ese momento pues se entera precisamente por tener la condición del COVID-19. Y los otros dos puntos que estoy agregando acá son una pandemia de información, que desde febrero lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, una infodemia. Si hay mucha información, el problema no es que haya mucha información. Como nunca en la historia hemos asistido a ver conferencias de todos lados, y la OMS da su conferencia de prensa, y la OPS da su conferencia de prensa, y el gobierno de México y los gobiernos de los estados, y todo el mundo da conferencias de prensa,
Y en medio de toda esta información habrá datos que son muy importantes y luego la información se va perdiendo, se va diluyendo y hay datos que o no son importantes y distraen, o son datos que no se entendieron y se distribuyen mal, o son datos que se distribuyen intencionadamente mal. Entonces tenemos información que es muy valiosa, que es muy importante, que deberíamos de conocer toda la ciudadanía para poder tomar mejores decisiones, y tenemos otra clase de información que distrae de los objetivos que tendrían que ser la mejor toma de decisiones a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces la pandemia de desinformación que tenemos dentro de la infodemia es uno de los problemas que se potencia entre más información tenemos y entre más casos tenemos. Y el último caso, que no está descrito esto en ningún lado, pero que es una cosa que yo creo, y a raíz de un webinar que vi a propósito de todo lo que estamos pasando, una pandemia de investigación. Como nunca en la historia, no tengo aquí los datos, pero es que los he revisado periódicamente y más o menos diarios se están publicando alrededor de 160 artículos que tienen que ver con COVID. Es decir, no nos alcanzan las 24 horas del día para leer lo que se publica acerca de esta pandemia. No todos son estudios de investigación original, eso es cierto, pero dentro de las opiniones, dentro de las reflexiones, de las cuestiones de ciencia básica, de las cuestiones farmacológicas, es tanta la información que es imposible que un ser humano solo o aislado pueda manejar todo esto. Esto origina una serie de problemas también a nivel ético respecto de la revisión por pares. ¿Todas las revistas tendrán la posibilidad de hacer esto? Yo no lo sé, parece ser que en los datos que tenemos, de pasar de 3-4 semanas de revisión, ahora han tenido periodos de 5 días para poder aprobar un artículo. Habrá que ver cómo están haciendo estas revisiones, cómo están sacando los artículos, cómo se están retractando algunas publicaciones de primer orden en el mundo respecto de lo que están publicando. Entonces habría que ser muy cuidadosos de cómo se está produciendo en este momento la investigación para poder generar eso que llamamos evidencia. Si se investiga mal y si se regula mal, no vamos a tener buena evidencia, y esto va a ser un problema no solamente durante la pandemia, sino para el futuro, porque las pandemias acompañan a la historia de la humanidad y es una cosa que nos tiene que quedar como aprendizaje, que deberíamos de prepararnos un poco más en este sentido. Entonces, a partir de estas dos ideas, a partir de que la bioética la podemos analizar en un nivel micro, meso y macro, y a partir de la idea de que lo que estamos viviendo es una sindemia, dentro de la cual destaca muchísimo COVID-19, pues vamos a dividir la bioética de nivel macro a nivel meso y a nivel micro. Y empezaríamos con la macrobioética. A nivel macro tendríamos pues un intento desde hace muchísimo tiempo de armonización de prácticas dentro de los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, y en este caso tenemos el Reglamento Sanitario Internacional. Teniendo este Reglamento Sanitario Internacional, se supone que tenemos una base normativa para poder promover la cooperación entre los países. ¿Qué tan preparados están los países, o estamos en ese sentido? Pues de acuerdo con el Global Health Security Index, desarrollado apenas el año pasado, en 2019, por Johns Hopkins University y otras dos entidades norteamericanas, pues nos dimos cuenta de que no estamos bien preparados. Ni el mundo está bien preparado, ni ningún país está lo suficientemente bien preparado para recibir una pandemia. Eso se sabía desde el año pasado. ¿Por qué? Pues porque como la historia de la humanidad es una historia de pandemias, desde hace muchísimo tiempo se han tratado de generar planes para poder reaccionar de la mejor manera, y los Estados miembros pues siguen viéndolo, siguen participando, siguen firmando y llevan pocas acciones en ese sentido. Este es un mapa que plantea el Global Security Index con diferentes colores, donde podemos ver en amarillo las naciones que resultaron las mejor evaluadas con este índice, en naranja las que resultaron un poco menos mejor evaluadas, y en rojo las que resultaron más mal evaluadas. En este sentido, si vemos el papel que tuvo México, son 6 los rubros que tiene el Global Security Index para evaluación. Del lado izquierdo estamos viendo la evaluación que le corresponde a nuestro país. Del lado derecho estamos viendo el promedio de las naciones evaluadas, 195 naciones que son las firmantes del Reglamento Sanitario Internacional. Y en ese sentido, como se ve en todas las barras, tenemos pues un poquito de ventaja respecto al promedio mundial, lo cual no necesariamente indica que estuviéramos muy bien, indica que el mundo está muy mal. Ese es el problema, que el mundo, como está muy mal preparado, nosotros estamos medianamente preparados según esta evaluación. Ocupamos el lugar 28 dentro de toda esta clasificación de estos 150 países, en buena medida porque algunos de los rubros estamos muy bien evaluados. Por ejemplo, el rubro de la normatividad, hay un rubro muy amplio de normatividad,
Y claro, somos un país intensamente normativo. Luego, si todo el mundo conoce la normativa, y si los que conocen la normativa la llevan a cabo, y si los que la llevan a cabo de una manera adecuada, es otra cosa que habría que discutir. Pero en principio, lo que evalúa el Global Security Index, pues parece que no estamos tan mal. Seguimos en el nivel macro, y en el nivel macro teníamos ya este documento de hace un par de años, de 2018, de la Organización Mundial de la Salud, con una serie de guías éticas para poder tener en consideración ciertos puntos para poder hacer una investigación y una práctica dentro de un brote epidémico. A partir de este documento aparece este otro documento de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual lo que se hace es, esta es la versión en español, esta es la versión en inglés desde luego, lo que se hace es tratar de dar un marco general para esta intervención, este marco que se llama el marco MEURI. ¿Para qué? Pues para poder tener la posibilidad de que en este momento en donde hay muchas cosas disponibles y prácticamente no tenemos evidencia porque es una zoonosis emergente, pues tener un sistema propuesto de regulación de la observación de estas prácticas que no tienen evidencia pero que se están utilizando. Entonces hay una serie de recomendaciones que creo que deberíamos de echar por ahí mano, y en este sentido ya diré también algo un poco más adelante. Esos serán los puntos que toma el marco MEURI. Luego pasaríamos al nivel intermedio, al nivel meso, al que tiene que ver con las instituciones, al que tiene que ver con las políticas públicas. Y aquí es donde se pone la cosa un poquito más escabrosa, porque no todo el mundo considera que esto es una cosa que directamente la bioética tuviese que intervenir, y que me parece que es crucial. De hecho, dentro de las muchas definiciones, de las muchas maneras que hay de entender la bioética, por ejemplo, en nuestro país, la definición que tiene la Comisión Nacional de Bioética considera las políticas públicas. No es una cosa que sea extra, paralela o ajena. Y además, en nuestro país, la Comisión Nacional de Bioética es el ente que por ley le corresponde pues, hacer las recomendaciones en materia de política pública. En ese sentido, tenemos disponible en la página web de la Comisión una serie de posicionamientos, una serie de planteamientos desde el inicio de la pandemia, que se puede encontrar en un documento en PDF. Tenemos este otro documento que hace una serie de recomendaciones, todas ellas encaminadas a lo que yo entiendo por el nivel meso. Es decir, a esta cuestión de la consideración de grupos vulnerables, del medio ambiente y de una serie de cuestiones que tienen que ver con el marco regulatorio. Todo esto que nos está recomendando la Comisión Nacional de Bioética, hay que tener la consideración de que este era el esquema que teníamos de lo que es el sistema, lo que era el Sistema Nacional de Salud, y por ahí en la parte central confluye en la idea de un sistema de aseguramiento, un sistema de distribución de recursos que era el extinto Seguro Popular, para pasar ahora a este nuevo esquema del INSABI, del Instituto Nacional de Bienestar. Entonces, en plena transición, en donde falta desde mi perspectiva todavía una serie de armonizaciones, sobre todo para poder deslindar más claramente cuáles son las competencias que le corresponden a la Federación en respecto del INSABI y cuáles son las competencias que les corresponden a las entidades federativas, pues en plena transición llegó la pandemia. ¿Qué ha ocurrido en este sentido? Pues tenemos una serie de cuestiones que a partir de aquí vería yo cuáles son los que yo creo que tendrían que abordarse tanto desde el INSABI como desde la Comisión Nacional de Bioética. No sé si me van a hacer caso, ojalá que por ahí lo escuchen, para ver qué se puede hacer. Desde mi perspectiva, a nivel meso y en relación con la pandemia, hay dos grandes obligaciones por parte de los estados. Cualquier estado, cualquier país del mundo, porque a todos nos está llegando esta pandemia. La primera obligación es intentar lo más que se pueda de brindar atención a cualquier persona que lo necesite. La atención que necesite. Si la persona necesita atención domiciliaria, darle la mejor atención domiciliaria, y si la persona necesita atención hospitalaria, darle la atención hospitalaria. Hemos visto, lamentablemente, en varios lugares del mundo que los sistemas de salud se han saturado, y esto está desde marzo, desde el informe 9 del Imperial College. Está clarísimamente la modelación matemática de que si no se tiene ningún tipo de intervención, no hay sistema de salud del mundo que pueda soportar todos los pacientes que van a llegar a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es una obligación moral, en este caso de los estados, de evitar eso al máximo. En ese sentido, me parece que nuestro país ha tenido una reacción buena. Aquí tenemos el lineamiento de la llamada reconversión hospitalaria. Tenemos ahora de este lado la versión pública
del convenio que se hizo entre el sector público y el sector privado para que parte de la población derechohabiente o no derechohabiente, pero que tenga alguna condición no relacionada con COVID-19, se pueda atender precisamente porque tenemos un derecho consagrado en la Constitución a que se nos proteja la salud. Entonces, esto me parece que ha ayudado a todo esto. Aquí tenemos lo que dice el lineamiento, tiene un objetivo general, tiene unos objetivos particulares que se enfocan fundamentalmente a que si alguien necesita una cama de hospital, tenga la posibilidad real de acceder a esa cama de hospital. ¿Cómo se ha gestionado esto? Pues tenemos otro punto que probablemente sea relevante, que yo no considero tanto, pero que desde luego lo tenemos que analizar éticamente, que es la telemedicina. Aquí lo que estamos viendo es el sistema de SMS que tiene el gobierno de la Ciudad de México, 51-51-5, COVID-19, y en la parte de abajo la página web desde la cual la población puede acceder para poder rellenar un cuestionario y poder saber si cumple con los datos, con los requisitos de la definición operativa de un caso sospechoso para COVID-19. Y de este lado tenemos la aplicación de la Ciudad de México, en la cual no solamente viene también la posibilidad de hacer esta evaluación, sino que viene también un mapa de la ciudad donde vienen todos los hospitales y viene la capacidad de atención que tienen estos hospitales. Además de esto, tenemos pues incluso una serie de personajes como de historieta que ha sacado también la Secretaría de Salud. Aquí tenemos a la famosísima ya Susana Distancia diciendo que también hay una aplicación del gobierno federal, COVID-19 MX, en la cual viene también la capacidad hospitalaria, si tiene uno activado el sistema de geolocalización, viene qué capacidad hospitalaria tiene el hospital que tenemos más cercano. Y si vemos que el hospital que tenemos más cercano pues está saturado, porque puede ocurrir que se sature algún hospital, aunque no necesariamente se sature todo el sistema, pues nos dice qué otras opciones tenemos a la menor distancia desde el sitio donde nos encontramos en ese momento que se activa esto. Ha habido voces que dicen que esto es dejar en la población esta posibilidad de saber hacia dónde conducirse, y la verdad es que no, porque aquí lo que estamos viendo es el esquema de que las unidades de triaje de los hospitales están conectadas a través del 911 para poder saber si alguien no conoce estos sistemas o no tiene un teléfono inteligente o no tiene la geolocalización o no tiene datos o no tiene muchísimas cosas que puede no tener para poder activar todo esto, pues poder llegar al hospital de motu propio solamente porque lo encontraba cerca. A lo mejor ese hospital está lleno, no le puede brindar la atención, pero del hospital, al comunicarse con el 911, con el CRUM y con todas las instituciones que tenemos, le derivan a otro sitio donde sí se le puede brindar la atención. Luego ya si la gente se empecina en que se le dé la atención en un sitio donde no se le puede brindar, eso es otra cosa. Pero de que ha existido la posibilidad de la atención, ha existido la posibilidad de la atención. Aquí lo que estamos viendo, no me voy a tener en las cifras, es la gráfica que se presentó en el informe vespertino el día de ayer y que se presentó esta mañana en el Pulso de la Salud, viendo la capacidad que tienen de camas generales en los hospitales por entidad federativa. Y en esta otra lo que estamos viendo es la capacidad que tienen de camas con ventilador. Específicamente esta cuestión de la terapia intensiva, aunque no sea lo que ha sido entendido tradicionalmente en la historia de la medicina, como en la historia reciente, como una unidad de terapia intensiva precisamente por este proceso de reconversión y de expansión. Entonces, como se puede ver en ambos gráficos, siempre ha habido posibilidad de brindar la atención gracias a las modificaciones que se han hecho con hospitales dedicados solamente para dar atención a COVID y con, dentro de los hospitales con la posibilidad de modificar camas en un sentido muy amplio. Ahorita voy a hacer una aclaración, para poder atender a pacientes que requieran de ventilación mecánica y de otra serie de soportes vitales. Esto es una captura de pantalla de un comunicado que precisó el doctor López-Gatell, el subsecretario, a propósito de decir que uno de los objetivos que ha tenido el gobierno ha sido brindar una cama, lo cual me parece que es la primera obligación moral que tendría que hacer todo país. Tendría que haber alguna manera de prever esto para efectivamente poder brindar las camas. Desde mi perspectiva, la segunda obligación moral que tendría un país es, si no es posible brindarle la atención hospitalaria que requiere cada uno de los ciudadanos que se puedan complicar a este sentido, pues lo que en bioética se ha conocido como el dilema de la última cama, que es una cosa que está en discusión en la terapia intensiva y en la bioética de la terapia intensiva desde hace pues 4 décadas más o menos. ¿Cuál es el dilema de la última cama? La imagen lo que nos está mostrando es que cuando se habla de una cama no es una mera cama, se está hablando de la cama, del ventilador, del monitoreo hemodinámico, y además tiene que haber personal de salud
de medicina, de enfermería y otra serie de personas alrededor de estos personajes que tienen que atender a esta persona. Es decir, cuando se habla del ventilador o de la cama, no es un mero ventilador o una mera cama. Además de esta infraestructura, se requiere otra serie de insumos porque la gente que está trabajando ahí. Aquí lo que estamos viendo es un cuadro comparativo entre dos publicaciones de este año, recientes, y lo que contiene la guía de asignación de recursos escasos. Del lado izquierdo, la columna izquierda es un artículo en donde dice cómo deberían de hacerse las guías éticas, qué criterios deberían tenerse para poder considerar que son adecuadas, y está pensada específicamente para COVID-19. La columna del medio no está pensada para COVID-19, es el modelo que se ha trabajado hace muchísimo tiempo con las pandemias de influenza, pero está pensado también para los recursos limitados en una situación extrema en la cual se pueda tener la posibilidad de llegar a este dilema famoso de la última cama. Entonces, en la columna de la izquierda vemos que el primer punto de este artículo habla de que la guía tiene que ser explícita. No lo dice el segundo artículo y es lo que cumple la guía, es lo único que cumple la guía. Porque en los siguientes puntos, como podemos ver, está hablando de la participación social, que no hubo participación social, a nadie le preguntaron, se juntaron un grupo de personas, que yo en este momento no tengo del todo claro cómo fue que se escogió a este grupo de personas, y bueno, este grupo de personas, menos de 20, decidieron lo que nos iba a ocurrir a más de 120 millones de habitantes que tiene este país, 128 casi. Entonces, la participación pública es una cosa muy importante que no aparece. Creo que cuando se hace una guía bioética, tendría que hacerse de otra manera, considerando la participación pública, considerando la medicina basada en la evidencia, actualizándose constantemente, y ya para poner algo que no está considerado en esos artículos, pero que es parte de la realidad nacional, pues incluir a todas las personas que desde el punto de vista moral y legal tengan que ver con la generación de estos documentos. Y luego pasamos al nivel micro, al nivel de la relación institución-paciente. No lo voy a llamar relación médico-paciente porque no es solamente un médico aislado con un paciente. La relación clínica tiene que ver siempre con instituciones, pero es el nivel micro el que podríamos mencionar aquí. Y esta es una distinción que he hecho yo muchísimas veces respecto a la actividad clínica. La actividad clínica la podemos dividir en dos grandes rubros. Por un lado, la práctica clínica, lo que estamos viendo en el titulito de arriba, y por otro lado, la investigación clínica, que es el titulito de abajo. ¿Qué es lo que hace que se diferencie la práctica clínica de la investigación clínica? Dos criterios que son los que estamos viendo en los extremos en verde. Un criterio, el más antiguo, subjetivo, que tiene que ver con la intención que tiene el profesional de la salud cuando interviene ese otro cuerpo. ¿Cuál es la intención que tradicionalmente tiene el profesional de la salud cuando tiene un paciente, si estamos en el terreno de la práctica clínica? Pues beneficiarle. Si yo soy médico y yo tengo un paciente enfrente, cuando yo le hago algo, sea por una indicación o activamente con un procedimiento, mi intención es que sane, es que le cause algún tipo de beneficio. Pero si lo que estoy haciendo con esa persona que tengo enfrente es para aumentar el conocimiento, con esta pandemia que tenemos de investigación, la intención es cognoscitiva, y por eso estamos acá abajo en el terreno de la investigación, no en el terreno de la práctica clínica. Ahora, en el siglo XX nos hemos dado cuenta de que para poder hacer investigación, la investigación es una cosa que no ha ocurrido prácticamente en la historia de la medicina, que si vemos desde la época de los hipocráticos, pues hasta el siglo XIX con el positivismo tenemos la idea del método científico como lo hemos utilizado al momento actual, y en el siglo XX se consolida la aplicación del método científico en el área de la medicina y la salud. La primera mitad del siglo XX se desarrollan los métodos, la segunda mitad se desarrollan las regulaciones éticas y al final las regulaciones legales, que cada vez hay más en el mundo. Entonces, el criterio objetivo que tenemos para poder distinguir práctica de investigación es el de la validación de los procesos y los procedimientos que se aplican en ese otro cuerpo. Si lo que estamos aplicando en ese otro cuerpo previamente ha sido validado por la investigación, estamos en el terreno de la práctica clínica. Si lo que estamos haciendo en ese otro cuerpo es para validar ese proceso o ese procedimiento, ahí estoy entendiendo cualquier tipo de intervención, sea farmacológica, quirúrgica o una intervención no farmacológica, que también se podría hacer en este sentido. Una charla de educación. Pues deberíamos de hacer metodología de ensayo clínico para saber si lo que yo creo que va a educar a la gente realmente le educa o la confunde más.
Es una cosa complicada, pero se tendría que pensar en este sentido. Por eso es difícil generar evidencia. Entonces, en este sentido ya tendríamos que si dividimos esta imagen en la mitad hacia arriba, la práctica clínica es aplicar en el cuerpo que tengo enfrente un proceso que previamente ha sido validado con la intención de causar algún beneficio. Y si lo dividimos en la parte de abajo, lo que estamos haciendo es aplicar un proceso que estamos intentando validar y en ese sentido aumentar el conocimiento. Por ello, aquí estoy poniendo la portada de la guía de la Comisión Nacional de Bioética, de los comités hospitalarios de bioética. Tiene sentido que la parte de la práctica se encargue una serie de comités, porque la ética tiene que ver en este caso con la relación de práctica clínica, y abajo la portada de la guía de los comités de ética en investigación. Los problemas son distintos, aunque la ética es un marco amplio general, no necesariamente son los mismos principios los que se tienen, principios, preceptos, valores, leyes, las que tenemos que aplicar, tanto en la práctica clínica como en la investigación clínica. En ese sentido, aquí lo que estamos viendo es la portada de lineamiento para el tratamiento para pacientes con SARS-CoV-2, es la última versión del 6 de julio. En esta versión, pues, ¿qué es lo que se tiene? Aporte ventilatorio, es decir, oxígeno con puntas nasales o con ventilación mecánica, soporte hemodinámico, lo que está relacionado con todo esto, la antitrombosis relacionada directamente por la inmovilidad y con lo que se conoce en las unidades de terapia intensiva, y una serie de problemas. Lo poco que tenemos en este momento, agosto de 2020, si esto lo ven en otro momento en el futuro, pues seguramente habrá otras cosas dentro de algunos meses, pero en este momento lo que se tiene una cierta evidencia es examinación a los pacientes críticos. Pero de ahí en más, todo lo demás, apenas están los proyectos de investigación tratando de generar evidencia. Por eso no está recomendado en este documento ninguna otra intervención. Y de este lado está otro documento que no necesariamente completa todo el marco MEURI, pero sí es una serie de recomendaciones para cuando se tiene la posibilidad de utilizar algún medicamento que no se tiene validado para este padecimiento y se usa off-label, fuera de diagnóstico. Con esta imagen me regreso al nivel macro para ir cerrando. En este nivel macro, y que pues por ahí estamos viendo los coronavirus en todos los países, pues porque nos está llegando a todos lados, quiero presentar este documento que creo que no se ve muy bien por la distancia de la imagen, pero es una reunión que tuvo lugar de la Organización Mundial de la Salud el 14 de febrero, en la cual dicen cuáles son los tópicos que discutieron para poder establecer una serie de recomendaciones para el mundo en relación con la pandemia. Y lo que está aquí subrayado en amarillo dice, porque seguramente no se podrá leer muy bien, que dentro de esos tópicos estaban consideradas la ética, por un lado, que me parece muy importante, y por otro lado, la inclusión de las ciencias sociales. ¿Por qué? Pues porque las ciencias sociales nos permiten extender una visión que no necesariamente se tiene cuando solamente trabajamos con las ciencias biomédicas. Y en esta tablita lo que estamos viendo son 3 columnas. Del lado izquierdo, una sindemia que no había yo mencionado. Una de las consideraciones teóricas muy importantes que hace Merle Singer respecto de las sindemias es que las ciencias sociales ayudan a explicar cómo es posible que una pandemia pueda tener una sinergia con otra pandemia. Entonces, en la primera columna lo que estamos viendo es una pandemia que también se analiza en el año 2017 por la Comisión Lancet, que es la relación entre depresión, diabetes mellitus y pobreza. Entonces, la pobreza genera más posibilidades de que la gente desarrolle diabetes mellitus, y la gente que tiene diabetes mellitus tiene mayor posibilidad de tener depresión. Que si desde el año pasado se estaba diciendo que la causa número 1 de discapacidad en materia de salud mental para este año iba a ser los trastornos del espectro, la depresión y ansiedad, pues yo creo que ya lo rebasamos por mucho. No sé dónde iremos, pero bien no va la cosa con todo lo que está pasando en el mundo. En la segunda columna está la sindemia global que propone la Comisión Lancet de Cambio Climático, Obesidad y Desnutrición, y del lado derecho lo que propongo yo, una sindemia con enfermedades infectocontagiosas, COVID-19 en la punta de todo esto, de enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, de información, la infodemia y una pandemia de investigación. Entonces, si me regreso a este esquema de lo micro, lo meso y lo macro, las acciones que se tendrían que tomar para poder intentar disminuir, abatir, corregir en la medida de lo posible, siempre desde el punto de vista ético tiende uno a decir eliminar. Luego habrá que ver si en la realidad se pueden eliminar todas estas condiciones. A mí me parece que difícilmente.
Pero como nadie me puede asegurar que no se van a eliminar, pues la idea es tratar de conseguir la eliminación, por lo menos una gran reducción. Entonces las intervenciones tendrían que ver con cada uno de estos niveles. En este nivel macro, ahí aparece la primera de la que yo creo que tendría que ser una recomendación, pues la modificación de los sistemas agroalimentarios en el mundo, por eso lo ubico yo en el nivel macro. Hay un comercio enorme respecto de lo que se produce en un sitio del mundo y lo que se consume en otro sitio del mundo. Una de las preocupaciones de la FAO desde febrero, o sea, eso está en la página web de la FAO, fue precisamente asegurar el abastecimiento de los alimentos en todo el mundo para que no hubiese mayores condiciones de inseguridad alimentaria. Esto es una cosa que los nutriólogos lo saben muy bien, se puede medir, y no tenemos unos índices exageradamente buenos de seguridad alimentaria en muchos hogares mexicanos. Los hogares más pobres tienen mayor riesgo de inseguridad alimentaria, y ahora con la pandemia pues habrá que ver cómo lo hemos estado pasando. Entonces, por eso me parece que la modificación de los sistemas agroalimentarios es una cosa fundamental a nivel global. Luego, a nivel meso, a nivel intermedio, tendría que hacerse una serie de acciones que tendrían que ver, por un lado, con la educación, que es una cosa fundamental, no solamente en relación con la pandemia de COVID-19, sino la educación en general. Una mayor educación condiciona mejores puestos de trabajo, un mejor puesto de trabajo condiciona unas mejores condiciones de vida. La educación en general eleva la calidad de vida de la población, y esto tendría que elevar de alguna manera otras condiciones que llevan a desarrollar la enfermedad. Cuando la gente está bien educada, nos falta educación en general, nos falta educación en salud en lo particular, pues habría que potenciar la educación, habría que potenciar la educación en bioética. Suponer que un profesional, hasta que no tiene el posgrado y llega al comité de bioética, se va a enterar que la bioética existe, es un gran error. Tendríamos que tener bioética desde pregrado, desde prekinder, no sé si eso exista, una cosa chiquititos, para poder decirles pues, que hay que tener cuidado con el medio ambiente, respetar a la compañerita, las cuestiones de género. Hay muchísimas cosas que éticamente se deberían introducir a todos los niveles educativos. Y pongo yo ahí no necesariamente reducir la pobreza, que tiene que ver con esto, y yo le estoy poniendo aquí un término que a lo mejor quiere decir lo mismo, pero desde un punto de vista no es exactamente lo mismo, que es una mejor distribución de la riqueza. Es decir, el problema no es solamente que haya pobres y que busquemos que los pobres sean menos pobres, es que no debería haber pobres. Es una cosa, me parece que fundamental. A mayor grado de pobreza, mayor posibilidad de enfermar, de morir. Hay otro estudio que apareció también en Lancet en 2017, en donde está mostrado matemáticamente que ser pobre disminuye esperanza de vida y calidad de vida. Disminuye más esperanza de vida que ser hipertenso o que ser alcohólico. A ese grado, mostrado con datos mundiales. Esto es una cosa que me estoy inventando yo. Tenemos una obligación moral de redistribuir la riqueza. Yo lo pongo a nivel meso, me parece que cada país tendría que ir buscando esto de la manera más adecuada, y habría que ver a nivel de las interacciones globales. Esto no quiere decir que esté desligado el nivel global del nivel meso, del nivel intermedio. Desde luego hay una relación con todo esto. Estamos en un mundo globalizado, y esto tiene que ver con la globalización, pero cada país tiene un cierto juego de cintura un poquito más amplio, a veces menos si somos un poco más dependientes de otros países más desarrollados, para poder tener esto dentro de los países. Y a nivel de la microbioética, es decir, este nivel que tiene que ver con la bioética clínica, con condiciones en relación con el propio cuerpo, pues desde luego todos los problemas relacionados con la práctica clínica, todos los problemas relacionados con la investigación clínica, y los dos puntos que estoy poniendo yo aquí como de mayor énfasis son, por un lado, fortalecer los sistemas de salud fundamentalmente con un enfoque de atención primaria, en donde salud mental sea parte integral y no una especie de pegote en donde sí, aquí le vamos a dar salud mental porque me va a contestar un cuestionario. No, tiene que verse una cuestión un poco más integral, desmitificar la problemática en salud mental, verla de un modo más naturalizado, y así como se va con el dentista, con el nutriólogo, con el médico para hacer una evaluación, también tener personal de salud mental para hacer una evaluación. ¿Cómo hemos estado pasando todo esto de la pandemia en el mundo? Pues mal, en general mal. No todo el mundo tiene los niveles suficientes de resiliencia, que es un término bastante utilizado recientemente también por la psicología y la psiquiatría, como para afrontar todo esto. Y el segundo punto que dice ahí, de excepcionalismo, hay una enorme literatura creciente respecto de si se debería hacer o no, y si se debería hacer cómo. Excepciones desde el punto de vista de la investigación, es decir, qué cosa no deberíamos de investigar y empezar a hacer. A mí me parece una verdadera locura, pero está por ahí puesto en algunos artículos.
Y desde el punto de vista del excepcionalismo ético, si deberíamos de brincarnos alguna regulación ética. Yo creo que tampoco debemos de brincar ninguna regulación ética. Lo que tendríamos que buscar es hacer más eficientes los procesos de revisión, disminuir probablemente los tiempos, darle mayor apoyo a los comités para que hagan lo que tienen que hacer, pero no eliminar el trabajo de los comités. Me parece un error eliminar con este excepcionalismo tanto algo en la investigación como algo desde el punto de vista de la ética en la investigación. Y esto es lo que les quería compartir. Siempre hacia el término pongo, creo que ya a estas alturas de la vida un poco también por nostalgia con mi centro de trabajo, estas preciosas jacarandas de la UAM Xochimilco, que espero que no se nos hayan secado en todo este tiempo que llevamos de pandemia, espero que se hayan echado agüita por ahí porque pues no hemos estado asistiendo físicamente. Siempre termino todo lo que hago dedicándoselo a mi hija, el amor de mi vida, que bueno, los adultos tenemos una cierta perspectiva de la pandemia, los jóvenes tienen otra perspectiva, los niños tienen otra perspectiva, es una cosa que es transversal a estos niveles que propongo yo como micro, meso y macro, y hay muchas maneras de vivir las infancias, las adolescencias, las juventudes y todas estas cuestiones. Al final, pues estos son mis datos de contacto, mi correo electrónico y una página web que es un repositorio donde subo todo lo que publico yo, y pues esto que anuncié, que lo tengo en este momento en revisión por pares en algunas revistas por ahí, en diferentes sitios, pues ya lo subiré yo en su momento en esta página. Muchísimas gracias por su atención.